Muy buenos días a todos ustedes. Les habla Jaime Canales y este es su programa, su canal de YouTube, Luz para Revelación a todas las naciones. Eh, y damos gracias y doy gracias a nuestro Padre Eterno por medio de su amado Hijo, nuestro Melech Yahshua HaMashiach, por concederme este privilegio y esta grande bendición de poder hacer estas grabaciones y poder expresar y tratar de ayudar a algunos que necesitan una mayor claridad, un mayor conocimiento, entendimiento y comprensión. Y lo digo con mucha responsabilidad porque muchos no tienen una realidad diferente, una realidad extraña, que no se condice conforme a una vida del reino de los cielos, a un nacido de nuevo, un nacido conforme a la voluntad de nuestro Padre. Y, y es muy interesante y glorioso lo que vamos a compartir para poder distinguir quién es y quién no es. Y no porque lo diga yo y esto yo me haya preocupado específicamente para distinguir, no porque la escritura misma distingue. Nuestro Meles desde el principio empezó a distinguir quién es y quién no es. Porque el mensaje apelaba al arrepentimiento y a la obediencia, y apela al arrepentimiento y a la obediencia. ¿A la obediencia a qué? A sus mandamientos, a la obediencia a la voluntad de nuestro Padre, no a una doctrina metodológica o a una corporación, ¿no es cierto?, que dicen, ¿no es cierto?, que conocen el reino de los cielos, pero viven ellos una metodología con un nombre extraño, con días extraños que ellos obedecen a días extraños, y la escritura habla claro, ¿no? Habla claro, entonces algo extraño hay, no sé qué ellos. Ahora, nosotros también anduvimos en esa realidad. Nosotros también anduvimos en esa realidad. Y nuestro Padre nos concede este grande y glorioso beneficio del conocimiento de la verdad. Nos concede, ¿no es cierto?, el beneficio del arrepentimiento de las obras muertas. El arrepentimiento es reconocer una realidad que opera en nosotros, las obras muertas, un gobierno, ¿no es cierto?, como nuestro Meles le habla, ¿no es cierto?, a su pueblo, vale decir, los escribas y fariseos, que son hijos de vuestro padre el diablo. Entonces ahí lo está identificando, que ellos decían, tenían una práctica metodológica religiosa, pero no eran verdaderos. ¿Ok? Ok. Entonces, quiero hablar sobre un texto que aparece en Juan capítulo 14, del versículo del 1 al 3 vamos a hablar, al 3. Si nosotros leyésemos todo, el 14, el 15, 16, pero de suma importancia, pero quiero hablar sobre un detalle muy importante. Esto está en el libro de Juan, capítulo 14, del verso 1, 2 y 3. Amén. Ya. Dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis o estás convencido en nuestro Padre? Creedme a mí, obedecedme a mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, yo os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí nuestro Melech, el hijo de nuestro Abba, dice que él va a ir a preparar lugar después de la resurrección, pero cuando él venga, dice que se va a tomar a sí mismo.
Y en esto tenemos que no pasarlo, por eso que cuando hay que escudriñar las escrituras, escudriñarla con mucha atención. Porque todo lo que salió de la boca de nuestro Melech es el conocimiento de la verdad, es la voluntad de nuestro Padre. Y es la base, es el fundamento, es la vida y la eternidad, es la verdad, es la luz, es la puerta para entrar al reino de los cielos. Entonces, tenemos que poner mucha atención a lo que habla aquí nuestro Melech en todos los escritos de lo que salió de su boca. Es el fundamento y nadie puede decir otra cosa. Nadie. No que estos son los fundamentos pertenecen al apóstol Pedro, no es así. Los fundamentos le pertenecen al apóstol Pablo, no es así. O a Mateo, o a Lucas, o a Juan, no. Porque todos ellos son siervos y obedecen al tema que estamos, ¿no es cierto?, estoy aquí exponiendo. ¿Ok? Ok. Entonces cuando dice, y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, porque vuelve de nuevo nuestro Melech en la potestad y en la gloria de nuestro Padre. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Ya. ¿Qué significa, no es cierto, el tomarse a sí mismo? ¿Qué se está refiriendo? Si lo hablamos, ¿no es cierto?, y hacemos una rueda de preguntas, ¿qué entiendes tú cuando Él dice que me tomaré a mí mismo? Porque Él va a venir a buscar y se va a tomar a sí mismo. ¿Ok? Y hice esta pregunta, ¿no es cierto?, en la comunión, en los días de reposo, cuando tenemos comunión con las hermanas y los hermanos. Y muchos dijeron, lo que se está refiriendo aquí, y hay diferentes pensamientos, ¿no es cierto?, y entendimiento del tema. Pero la gran mayoría es como verse a sí mismo, o de repente como verse en un espejo. Nuestro Melech se ve un espejo y se toma a sí mismo. Para poder simplificar y poder acotar, ¿no es cierto?, la respuesta de muchos, bueno, es como verse en un espejo y él se toma a sí mismo. Entonces, aquí tenemos que revisar todos nosotros y tenemos que rogar a nuestro Padre que nos conceda a cada uno conocimiento, entendimiento y comprensión de lo que salió de su boca. Porque de lo que salió de la boca de nuestro Melech son palabras de vida eterna. Son lo que habló el Rúa de nuestro Padre, que estaba en su Hijo amado, y Él hablaba, Él lo dirigía. Bueno, si nosotros vamos aquí, todo esto obedece y está casi centralizado también en el libro de Juan, en el libro de Lucas. Nuestro Padre introduce, ¿no es cierto?, a su Hijo al mundo. ¿Cómo lo introduce al mundo? Y aquí tenemos que ir entendiendo, ¿no es cierto?, todo lo que hizo nuestro Padre. Todo lo que hizo nuestro Padre. Y si nosotros vamos aquí en el libro de Juan, capítulo 4, cuando habla con la mujer samaritana, en el versículo 24 del capítulo 4 de Juan dice, nuestro Padre es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Nuestro Padre es espíritu. ¿Ya? Nuestro Padre es espíritu. Y lo que sale de la boca de nuestro Padre es espiritual, no es carnal. ¿Ya? Entonces, aquí en las Escrituras nosotros podemos ver todo lo que nuestro Melech empezó a hablar. Todo lo que nuestro Melech empezó a hablar.
Y en el capítulo 1, del versículo 12 y 13, dice así: Mas a todos los que le recibieron, vale decir que oyeron el mensaje y recibieron y obedecieron, a los que obedecieron este mensaje, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de nuestro Padre, Elohim, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de nuestro Padre. Cuando nuestro Padre introduce a su primogénito y su unigénito al mundo, este mensaje fue enviado mediante un malaj, un ángel, Gabriel, y se presenta delante de Miriam y le dice y la saluda: bendita tú entre las mujeres, porque nuestro Padre había seleccionado, porque era bendita, porque también Miriam, ¿no es cierto?, había sido reservada para este momento, enseñada en todos los mandamientos. Una doncella, ¿no es cierto?, que en ella había pureza, porque nuestro Padre no iba en cualquier lugar, había pureza, guardaba los mandamientos, fue enseñada, ¿no es cierto?, y apartada para este momento. Pero lo más importante que vemos aquí, glorioso, que el arcángel Gabriel le dice y entrega el mensaje de la voluntad de nuestro Padre, porque en el arcángel iba la voluntad de nuestro Padre, y le dice: ahora concebirás, porque Miriam le pregunta: ¿cómo va a ser esto? Porque no conozco varón todavía, en mí hay pureza. Entonces el arcángel le dice que el Ruach vendrá sobre ti, y el santo ser que nacerá será llamado Hijo de nuestro Padre Elohim. Pero ¿cómo se produjo? Mediante el poder de la palabra. Y dice: y ahora concebirás. Fue pronunciado, pero tú no ves, porque nuestro Padre es espiritual. Ese poder de la palabra es espiritual. Pero se produjo. Lo más extraordinario, que se produce una concepción. Nuestro Padre, ¿no es cierto?, introduce de su simiente, de su genética, e introduce a su Hijo al mundo. Y nace, y nace. Y nace para la fiesta de las cabañas, entre el mes, ¿no es cierto?, que concuerda con el mes, para que se pueda entender, este calendario greco-romano, gregoriano, juliano, mundano, entre los meses de septiembre y octubre, que es desde el mes séptimo al octavo, conforme a los tiempos que estableció nuestro Padre conforme a las Escrituras. Y nace nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, para la fiesta de las cabañas, Sukkot. Y el niño fue sujeto desde chiquitito a todas las instrucciones y mandamientos de nuestro Padre. Circuncidado al octavo día, fue presentado, ¿no es cierto?, como los papás tenían que ir y ser presentados, ¿no es cierto?, niños, conforme a las Escrituras, que todo primogénito será apartado para mí. Y nuestro Padre, ¿no es cierto?, en su grande y en su sola potestad, se sujeta a sí mismo al procedimiento y sujeta, ¿no es cierto?, a su Hijo a todo este procedimiento que fue entregado, ¿no es cierto?, allá en el libro de los libros entregados a Moisés. Entonces vemos, ¿no es cierto?, que se introduce mediante el poder de la palabra. Y ahora concebirás. Salió el poder y ninguno vio eso. Solamente nuestro Padre, los que son el malaj, porque salió la voz, porque nuestro Padre cuando hizo los cielos y tierra, y hágase la luz, y Él pronuncia y después ves, pero tú no ves la acción gloriosa. Nuestro Padre es espíritu. ¿Ya? Ok. Nace nuestro Melech y fue enseñado en la misma condición de su madre.
en todos los mandamientos, apartado, en todos los mandamientos, en todas las instrucciones, porque nuestro Mele lo dice ahí en el capítulo 15. Sí, está bien, el capítulo 15, el versículo 10 de aquí del libro de Juan, que vamos a ir a verlo, ¿no es cierto?, para que podamos, ¿no es cierto?, ir conociendo. Aquí está hablando nuestro Melech y dice en el versículo 10 del capítulo 15, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Y aquí lo está explicando. Él fue enseñado en todos los mandamientos, en todas las instrucciones, en toda la Torá, porque Él es el cumplimiento de las palabras proféticas y Él y nuestro Padre, ¿no es cierto?, lo sujeta a esta realidad, porque es el procedimiento, es lo que se tenía que cumplir. ¿Tú eres la excepción? ¿O yo soy la excepción? Pongamos atención. Ya. Entonces, ¿cómo se nace? Aquí vemos una acción gloriosa. ¿Cómo nació Juan? Por la voluntad de nuestro Padre. Y nuestro Padre determina el nacimiento de Juan. ¿A través de quién? De la palabra proclamada del Malaj Gabriel. Y nace Juan por la voluntad de nuestro Padre para una función específica, gloriosa. ¿Cómo nació Juan? Mediante el poder de la palabra. Con una diferencia, con una salvedad. Porque ambos, Zacarías y Elizabeth, venían de la genealogía. Zacarías era de la clase de Abías, de la genealogía sacerdotal de Abías. Y su mujer Elizabeth eran las hijas de Aarón. Ambos eran justos, dice la Escritura. Ambos eran perfectos. Ambos, Zacarías y Elizabeth, temerosos de nuestro Padre. Y no se apartaban ni a diestra ni a siniestra, andaban, ¿no es cierto?, en la dirección de la voluntad de nuestro Padre. Y eran irreprensibles en esa condición. Irreprensibles. ¿Vio? Nuestro Padre no iba a usar a cualquiera. Como algunos, ¿no es cierto?, pronuncian por aquí. Como algunos andan hablando acá, pues de repente los profetas dicen, yo soy profeta. Profetas, ¿no es cierto?, de Balán son. Profetas de Balán. ¿Usted cree que nuestro Padre glorioso iba a colocar, como dijo, ¿no es cierto?, este personaje perverso de ahí, que era el obispo Durán de la Congregación Evangélica Pentecostal? Pero sí, él dijo algo muy cierto. Sí, Dios me colocó aquí, dice. ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Ustedes creen que el glorioso Padre del reino de los cielos iba a estar? Si nuestro mes le dice, por los frutos los van a conocer, por sus obras. ¿Qué obra? La justicia, la vida del reino de los cielos de dentro. Entonces nuestro Padre determina. ¿Cómo se nace entonces? Mediante el poder de la palabra. Ya, muy bien. Aquí lo está, por eso hay que poner atención. Absoluta atención a nuestro Melech. Entonces nuestro Melech a Nicodemo le dice, Nicodemo era un principal dentro de la sinagoga, era como un gobernante, Nicodemo, era una persona muy importante dentro de la sinagoga. Pero nuestro Melech le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino. Ya, entonces había que nacer. ¿Cómo hay que nacer? ¿Cuáles son la genética, la genealogía, la genética de esto? Seguimos el texto. Versículo 5. De cierto te digo, que el que no naciere del agua y del ruaj
No puede entrar, porque hay que tener una condición de genealogía, de genética. Vuelvo a reiterar, porque cuando yo vuelva al texto primario que leímos aquí, me tomaré a mí mismo. Me tomaré a mí mismo. ¿Y a qué se está refiriendo? ¿Cuál es esta condición genética? Lo que es nacido, versículo 6, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del ruaj, ruaj es. No te maravilles que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Verso 8, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del ruaj. ¿Tú cómo compruebas ver el viento cuando hay viento? Cuando se empiezan a mover los árboles, pero ves el viento, lo puedes percibir cuando te golpea, pero es impalpable, no lo puedes tocar, ese espíritu. Así es todo aquel que es nacido del Ruaj. Interesante, sumamente interesante. Me tomaré a mí mismo. Cuando venga, la escritura dice, cuando nuestro Melech venga en el poder de la gloria de nuestro Padre, le dirá a sus malaj que vayan a los 4 puntos cardinales a buscar a todos los suyos. Y él los va a tomar mediante los malaj a sí mismo. Pero todos estos malaj son espíritus, tienen una imagen como que se ven, pero son espíritus, tú los vas a tocar y es como el aire. ¿Vio? Entonces, aquí tenemos que observar y poner atención a las palabras que dice nuestro Melech, el Hijo de nuestro Padre, porque nuestro Padre está hablando por su Hijo. Porque el Ruaj de nuestro Padre, la unción, el Ruaj de nuestro Padre vino y posó sobre la vida del cuerpo de su Hijo amado, Yahshua HaMashiach. Entonces Él empieza a ser guiado por el Ruaj. Y aquí nuestro Padre empieza a entregar los antecedentes. ¿Qué significa? ¿Cómo se nace de nuevo? Si nosotros vamos al libro de Lucas y nosotros nos devolvemos un libro más atrás, en el capítulo 8 del libro de Lucas, habla, ¿no es cierto?, aquí nuestro Melech, la parábola del sembrador. Y aquí es interesante también entender porque obedece a lo mismo. ¿Quién proclamó esta palabra? El tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado, arrepentimiento y obedecer a este mensaje. Y nuestro Melech, en el poder de la gloria de nuestro Padre, porque el Rúa estaba en él, y lanzó, ¿no es cierto?, este mensaje que es la simiente, la semilla. ¿No es cierto? Y aquí lo dice. Y nuestro Melech empieza a hablar, empieza a entregar conocimiento, entendimiento y comprensión. Miren, el sembrador, estoy aquí en el capítulo 8 del libro de Lucas, el versículo 5. Voy a leer del 4. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a donde nuestro Melech, él les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo se la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Está hablando de personas. Y otra parte cayó en buena tierra, cayó en una persona y nació y llevó fruto al 100 por 1. Vale decir que él empezó a ser enseñado en el conocimiento de la verdad porque hay un nuevo nacimiento. ¿Quién dice esto? El apóstol Pedro. Desear como niño recién nacido la leche espiritual. La leche espiritual son las enseñanzas del conocimiento de la verdad del reino de los cielos, que tiene un fundamento.
Ya. Y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga, el que tiene oídos. ¿Y a qué oídos se estaba refiriendo? Porque a algunos se le iba a impedir oír esto para que la semilla cayese en la sola potestad de nuestro Padre. Y si nosotros vamos al versículo 11, dice así: esta es pues la parábola. La semilla es la palabra, es lo que salió de la boca de nuestro Padre. Y está hablando nuestro Mele. La semilla, ¿vio? Es la voluntad de nuestro Padre. Es la proclama de nuestro Padre por medio de su Hijo. Verso 15. Mas la que cayó en buena tierra en una persona, estos son los con que corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Sus obras son hechas en Elohim. Entonces vemos aquí que nuestro Mele empieza a distinguir. Él empieza a distinguir quién es y quién no es. Bien clarito. Y si nos devolvemos unas hojas en el capítulo 6, del versículo 46 en adelante, mire lo que dice. Mire lo que dice. Porque había muchos ahí que a lo mejor lo seguían a él. Había muchas multitudes que lo seguían, pero poquitos eran los verdaderos. Poquitos, no eran muchos los verdaderos, los que habían sido apartados y habían sido elegidos y habían sido nacidos de nuevo. Estaban esperando, ¿no es cierto?, la resurrección para que se cumpliese este proceso. Y después venía el segundo, ¿no es cierto?, confirmación, que era el Ruach. La vida de nuestro Melech con el Ruach. Ya. Entonces dice así en el 46 del capítulo 6 de Lucas: ¿por qué me llamas Rabí, Rabí, y tú no obedeces lo que yo te digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, lo que sale de mi boca, y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa, una nueva obra, basado en el conocimiento de la verdad, al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Qué roca? Porque nosotros aquí, nuestro Padre tiene que concedernos mediante su Ruach, porque el Ruach nos iba a enseñar todas las cosas. Aquí no hay un entendimiento humano, el Ruach que te tiene que enseñar. ¿Y dónde está eso? En Juan capítulo 14 del verso 15 en adelante. Y lo dice, porque el Ruach de verdad os guiará a toda verdad. Porque el Ruach de verdad les enseñará todas las cosas. El Ruach de verdad recordará todo lo que enseñó nuestro Mele, todo lo que salió de la boca de nuestro Mele. El Ruach de nuestro Padre es el que enseñaba y el que educa, el que empieza a instruir y a revelar la voluntad de nuestro Padre. Entonces, semejante al hombre que al edificar una casa cavó y hondó y puso el fundamento sobre la roca. ¿Qué roca? Tenemos que poner atención a nuestro Melech. En Mateo capítulo 16 del versículo 21 en adelante, nuestro Melech empieza a hablarle a los discípulos que le era necesario ir a Jerusalén para el cumplimiento de la voluntad de nuestro Padre. Empezar, ¿no es cierto?, a padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas y los fariseos, y lo iban a matar, y iba a resucitar al tercer día. Y si así está escrito, ¿alguno me quiere seguir? ¿Alguno quiere ser mi discípulo? ¿Alguno quiere entrar en el reino de los cielos? Bueno, bien, niéguese a sí mismo, y ahí está, niéguese a sí mismo, tome su cruz y me sigue. ¿Quién explica esto? Porque también les concedió revelación. El apóstol Pablo, y lo escribe y lo deja registrado, ¿no es cierto?, en el libro de los dispersos a Roma, capítulo 6, capítulo 7 y capítulo 8. Y él explica ahí.
Nuestro Padre entrega a sus siervos revelación, le entrega a todos sus siervos, no tan solo al apóstol Pablo, porque Pablo es el último como el abortivo, dice. Pero nuestro Padre le empezó a entregar revelación y experiencias gloriosas a sus primeros apóstoles. Vemos ahí en el libro de los Hechos, capítulo 10, de la experiencia de Pedro con Cornelio. Cuando vino el Rúa sobre todos estos odres, estos 120 odres que estaban preparados para que viniese la gloria de nuestro Padre su Rúa, y su Rúa nos empieza a gobernar y a enseñar. Esto no es para una parafernalia, esto no es para que, qué bueno, vamos. No, si era algo también de mucho, es muy delicado. Porque nuestro Padre, si esto lo iba a hacer, es para el cumplimiento de su voluntad. No para empezar a reconocer, ¿no es cierto? No, vamos a reconocer al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, al apóstol Juan. No, yo me identifico con el apóstol Juan. Porque... No. Estamos equivocados. Hay uno solo. Nuestro Padre glorioso, mediante el nombre de su amado Hijo. Y ahí está concentrado todo. Y mediante su Ruaj. El Ruaj de nuestro Padre cumple una función gloriosa y poderosa. Bueno. Dice que puso el fundamento sobre la roca. ¿A qué roca? A la sepultura. Porque tenemos que negarnos y tenemos que poner ahí nuestra decisión. Que renuncio a este mundo. Y me crucifico juntamente con nuestro Mele para que juntamente con él yo sea resucitado. Para andar en la novedad de vida que es el conocimiento de la voluntad de nuestro Padre del reino de los cielos. No de este mundo. Ya. Pero para esto se había que nacer de nuevo. Y aquí está el proceso de nacimiento de nuevo. Entonces dice, y puso, ¿no es cierto?, su fundamento sobre la roca, y cuando vino, ¿no es cierto?, la inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada, porque ya estaba muerto. ¿Quién te va a mover? Aunque te pinchen, aunque te digan, no, yo estoy muerto. Por eso el apóstol hablaba, y yo lo he repetido muchas veces, el apóstol dice, hermano, entiendan, ya no vivo yo, la vida del Mashiach está en mí. Entonces cuando Él venga se va a tomar a sí mismo. ¿Va a tomar al apóstol? No, la vida, porque el apóstol ya había sido sepultado. Nació de nuevo. Porque todos los que van a entrar al reino de los cielos son, ¿no es cierto?, la vida. Ellos todos han sido sepultados, se negaron a este mundo, renunciaron a todo. ¿Por qué? Porque este mundo, ¿no es cierto?, estaba en tinieblas, está muerto este mundo. Todo lo que está relacionado con este mundo está relacionado, ¿no es cierto?, con la muerte y con las tinieblas. Entonces, aquí nosotros tenemos que distinguir. Entonces, nuestro Mele dice que él se va a tomar a sí mismo. El apóstol Pablo dice, hermanos, ya no vivo yo. El hermano, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo habla ahí en Gálatas capítulo 6 del versículo 15. Porque muchos entraban en conflicto. Hoy no, pero la circuncisión y la incircuncisión. Y él dice, mire hermano, ni la circuncisión ni la incircuncisión, nada es, sino una nueva creación, una nueva vida. ¿Cuál es esta creación, esta vida nueva? La vida de la sangre del Mashiach. Somos justificados y resucitados mediante su sangre. Es por eso que habla ahí en el libro de Juan. Antes de ir al sacrificio, él a sus discípulos, estando con ellos, les dice, porque tenía que estar con ellos para proclamar el nuevo pacto por medio de la obra del sacrificio, a través de su carne y su sangre. Y les dice, este es el pan que representa mi cuerpo, que por vosotros es partido, comed de él. Y levanta la copa y dice, y esta es la copa del nuevo pacto que representa mi sangre, bebed de él.
Después dice, el que no come mi carne y no bebe mi sangre no tiene vida eterna. ¿A qué se está refiriendo? A aquel que no obedece, porque había que ir a crucificarse, sepultarse para ser resucitado. Y de ahí lo habla el apóstol en el capítulo 6 del libro de los dispersos en Roma. Porque el que ha muerto ha sido justificado. Porque nuestro viejo hombre fue crucificado. ¿Qué viejo hombre? La vida que está en la sangre, porque el enemigo ahí estaba. Y nuestro Mel está diciendo, mi sangre, a través de mi sangre te voy a dar vida. A través de mi vida que está en la sangre te voy a dar vida. Pero para que eso se cumpla tienes que crucificarte y sepultarte para poder que yo te resucite. La obediencia para hacer su voluntad. Pero aquí está. Entonces, ¿a qué se está refiriendo nuestro Meles que yo me tomaré a mí mismo? Ahí en Juan capítulo 14. Está reconociendo la vida del reino de los cielos, esa sangre pura, porque no podía entrar cualquiera, no puede entrar cualquier inmundo al reino de los cielos, sino que tenía que ser justificado. Y la única forma es morir y ser sepultado. Entonces ahí entramos a una genealogía del reino de los cielos. Ahí recién entramos a una genealogía en el gen del reino de los cielos. Y este gen y estas características, ¿qué es lo que es? Es como el viento. Por eso nosotros vemos en las escrituras, cuando nuestro Padre envía, ¿no es cierto?, los malajes, pasa y visita, ¿no es cierto?, a Abraham primero, para ir hacia Sodoma y Gomorra. Y los malajes entraron en la casa de Lot, pero cuando ya afuera Lot estaba desesperado y los malajes dijeron, no, ya esto, extendieron su mano, traspasaron, ¿no es cierto?, la puerta y entraron a Lot. ¿Cómo lo hicieron entrar? Nuestro Meles pasaba por entre medio porque es viento, es viento. Entonces, él entrega a luz ahí en Juan capítulo 3 que es la genealogía, ¿qué es lo que es esta realidad? El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene y a dónde va. Así es todo aquel que es nacido. Y él está entregando revelación y entendimiento. Entonces, nuestro Melech habla él claro y dice, mi Padre es espíritu. Y los verdaderos adoradores adorarán a nuestro Padre en espíritu, una nueva, ¿no es cierto?, una condición nueva, en obediencia a la Torá. Así fue nuestro Melech, en obediencia a la Torá. Como yo he guardado, si guardares mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, en obediencia. Entonces, todos aquellos que hoy dicen que obedecen, todos estos, que hay cientos y miles, que pronuncian un nombre que no es, que es Dios, y que pronuncian otro nombre que es Jesucristo, esos son nombres greco-romanos que no obedecen a la genética, no obedecen, porque nuestro Padre, si nosotros vamos a las Escrituras, cuando se presenta delante de su pueblo en el original, dice, yo seré el que seré. Dice, yo soy el que soy, pero en su original es, yo seré el que seré. Después empezaron, ¿no es cierto?, a vocalizar para poder pronunciar su nombre. A vocalizar. Porque aparecen, ¿no es cierto?, 4 letras consonantes. Los 4 consonantes que no tienen una pronunciación de nuestro Padre, glorioso, sublime.
Es por eso que es nuestro Padre. Y así nos enseña nuestro Melech. Habla de nuestro Padre. Vosotros cuando oren, oren a nuestro Padre, porque es mi Padre. Yud, Heit, Bach, Hei. Son las consonantes, pero la vocalización de ella, ¿no es cierto?, que por los siglos empezaron, ¿no es cierto?, para poder pronunciar, lo pronunciaban IAUE, como las vocales, IAUE. Entonces, si nosotros vamos a las Escrituras, ¿no es cierto?, nuestro Melech nos empezó a enseñar, es el Hijo, porque nuestro Padre envió a su Hijo y Él no empieza a revelar a su Hijo. Lo habla ahí en Juan capítulo 17, verso 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, Elohim, único y verdadero. ¿Vio? Ahí nuestro Meles está hablando. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, Elohim, único y verdadero. Y a Yahshua, a tu Hijo, a tu unigénito, a tu enviado. Ahí se concentra. Entonces, ¿cómo se llama? Entonces, ustedes, y no saben, obedecen, ¿no es cierto?, a nombres paganos, a nombres greco-romanos. Dios viene a través de los dioses. Y es por eso que es una doctrina extraña, que levanta dioses. Es una doctrina que obedece, ¿no es cierto? Y por sus obras, tú lo vas a detectar. Nuestro Meles lo habla ahí en Mateo capítulo 7. Por sus obras, por los frutos, por las obras, los vamos a distinguir. Porque el que es nacido, aquel que es nacido de nuevo, mediante el poder de la palabra, porque cayó la semilla, y nació y empezó a ser enseñado en la revelación del conocimiento de la verdad del reino de los cielos, y han alcanzado la madurez porque el crecimiento va a nuestro Padre, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal, de ese árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Entonces uno distingue, porque ellos obedecen. ¿Qué es lo que hizo Constantino? ¿Qué es lo que hizo Constantino? Una mezcla. Y aparece ahí en el libro de Daniel, ¿no es cierto?, esta estatua. Y los pies era mitad de barro y mitad de una mezcla. Es una mezcla. ¿Por qué? Porque esto lo hizo Constantino y después lo siguió haciendo estos curas engañosos, Gregorio I, Gregorio II, ¿no es cierto?, inventando cualquier cosa, mezcla. Como todos estos obedecían, ¿no es cierto?, a dioses paganos, obedecían, ¿no es cierto?, al príncipe, la potestad del aire, porque él es su padre de estos paganos. Hicieron una mezcla, porque colocaron, ¿no es cierto?, para ella la diosa Diana, aparece ahí en el libro de los Hechos, y ustedes, si van a escudriñar el apóstol Pablo, se encontró con Bernabé con esta situación. Su diosa Diana es Semiramis. Y como colocaron, ¿no es cierto?, como sabían que Miriam era la madre, la sierva de nuestro padre, la colocaron acá y la levantaron, pero esta es Diana de Éfeso, Semiramis. Y el niño que aparece, ¿no es cierto?, que le pusieron Jesucristo, es Tamuz. A Pedro, ¿no?, que Pedro el primer papa, mentira. Y lo tienen allá, ¿no es cierto?, en Roma, en una estatua que dicen que es Pedro. No, ese es Mercurio, es el dioses paganos, grecos, romanos. Pero las personas en la ignorancia, como ellas nacen a un contexto religioso, no le es revelado, no tienen vista espiritual, no la tienen. Ellos ven, ¿no es cierto?, una condición carnal, nada más que carnal. Entonces aquí vemos la gran diferencia. Porque ellos en su reacción dicen y obedecen, ¿no es cierto?, a estos dioses paganos, porque nuestro Padre eterno y glorioso es sublime y es excelso. Es Kadosh,
santo, santo, santo. Su nombre es sublime. Y el nombre de su Hijo amado, su unigénito y su primogénito, Yahshua, en hebreo, Yahshua HaMashiach, el enviado, el Mashiach, el enviado. ¿Quién te dio a ti? ¿Quién te enseñó esos nombres? Pongan atención. ¿Quién te enseñó esos nombres? Como nuestro padre le habla a Adán. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Quién te enseñó la mentira? ¿Quién te enseñó a desobedecer? ¿Quién te enseñó a desobedecer? El árbol de la ciencia del bien y el mal, que nuestro padre le dice, de ese personaje, que es la muerte. Entonces, ¿quién te enseñó esos nombres? Nombres paganos. Y esa realidad pagana obedece, ¿no es cierto?, a un personaje. Y ese personaje es el príncipe, la potestad del aire. Es la ley del pecado y de la muerte. Si tú no has sido librado de la ley del pecado y de la muerte mediante la ley del espíritu de vida en Mashiach Yahshua, a través de un procedimiento que nuestro Padre establece, tú estás, ¿no es cierto?, en condenación y en juicio eterno. Todos los que nombran nombres como Jesucristo, como Dios, están en condenación y en perdición. No han nacido o no. Por las obras. ¿Quién establece y cambió la fecha? Desde Constantino cambió la fecha y ustedes obedecen a Constantino y no quieren entender. ¿Por qué? Porque tienen ceguera, porque los oídos están cerrados y obedecen una doctrina engañosa. Entonces, cuando nuestro Melech venga y se tome a sí mismo, va a reconocer a los de su familia, va a reconocer a todos los que obedecieron, va a reconocer a todos los que guardaron sus mandamientos y el testimonio de Yahshua HaMashiach. No a cualquiera. No a un adventista o un pentecostal o un pentecostal de la congregación de la unida o de los mormones. Mentiras, son puras contextos ideológicos, doctrinales engañosos que no obedecen a la verdad. ¿Ustedes creen que va a venir a buscar a los testigos de estos que son de Jehová? No, son denominaciones. Nuestro Padre se identifica por medio de la vida de la sangre del Mashiach. Cuando somos justificados, nuestro Padre ve la sangre y dice, hijo mío. La vida de la sangre del Mashiach. Por eso el apóstol le dice a todos los hermanos, entiendan, ya no vivo yo, la vida de la sangre del Mashiach. El Mashiach vive. Y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la obediencia a la voluntad de nuestro Padre. Porque la vida del Mashiach y el Ruach está en mí y ellos son los que me gobiernan y yo vivo el resto del tiempo que queda en la carne en la voluntad de nuestro Padre. No en la voluntad de una congregación metodológica. No en una persona, ¿no es cierto?, pagana como Jesucristo. Es por eso que yo decía en una reflexión, en otro video, hablando sobre este personaje, ¿no es cierto?, llamado Papa. Que si nosotros los vemos por YouTube y habla del fracaso de Jesucristo, sí, de ese Dios que ellos inventaron. Pero no el fracaso de nuestro Melech y Yahshua HaMashiach. Que nuestro Padre te reprenda. Que nuestro Padre te reprenda en el nombre de su Hijo amado. Porque nuestro Padre no dará por inocente a aquellos que quieran, ¿no es cierto?, tomar el nombre en vano y hacen una mezcla.
Bien, dice nuestro Melech ahí en el Mateo capítulo 23, sepulcros flanqueados, se visten de blanco, pero por dentro son huesos secos, llenos de muerte. Así lo dice nuestro Melech en Mateo capítulo 23. Mentirosos, engañosos. ¿Vio? Entonces, claro, si él se está, la persona que está haciendo este comentario se está pisando su propia realidad, porque son sus propios dioses. Jesucristo es un nombre pagano greco-romano. Dios, el nombre que le pusieron, no son. Esta intención la tuvo Constantino, que empezó a traer, ¿no es cierto?, a los apóstoles. Ya, acá, ¿quién tenemos? A Mercurio, ya, coloquémosle a que se llama Pedro. ¿Vio? La mezcla. Pero no son verdaderos. Ya ahora el día de reposo, que es conforme que aquí en la escritura dice que equivale al sábado, no, va a ser el primer día de la semana, el domingo. Porque él lo estableció así y cambiaron la fecha. ¿Vio? ¿Quiénes son entonces? Porque los nacidos de nuevo mediante la voluntad de nuestro Padre, a través de la obra de nuestro Mele, a través de su Hijo amado, porque ahí nuestro Padre establece su voluntad a través de su Hijo, a él oíd. Todos los parecidos a él. ¿Por qué? Porque de dentro, la vida de la sangre del Mashiach. ¿No sabéis que yo vengo a salvar vuestras almas? Yo soy la propiciación para vuestras almas, pero vuestras almas tienen que ser crucificadas y sepultadas para que sean resucitados y puedan andar en la novedad de vida mediante la vida del Mashiach, de la sangre, la vida pura, porque tu vida, tu alma está contaminada por la muerte. Entonces ahí nosotros recibimos la libertad. La carne y la sangre son sepultadas y volvemos a nacer mediante la vida de la sangre y recibimos la libertad. Y conoceréis la libertad y conoceréis la verdad os dará libertad. Amén. De ahí se entiende. Entonces nuestro Meles, cuando Él venga, se va a tomar a sí mismo. Se va a tomar a sí mismo, sí, la vida, porque va a estar la vida del Mashiach. Y como consecuencia, la vida del Mashiach, obedeciendo y guardando todos los mandamientos de nuestro Padre y el testimonio suyo, el testimonio de la obediencia, el testimonio de ir al sacrificio, el testimonio, ¿no es cierto?, de la obediencia hasta ir al sacrificio. Por eso el apóstol ahí en Romanos capítulo 12 le está hablando, ¿no es cierto?, ya a los que han avanzado. Así que, hermanos, ruego por las misericordias de nuestro Padre que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, pero santo. El sacrificio igual como nuestro Melech. Al sacrificio glorioso igual que nuestro Melech. El testimonio, el sacrificio vivo, santo, agradable a nuestro Padre, que es un culto racional con entendimiento, con la revelación de la verdad. No os conforméis a este siglo, no, porque ya renunciaste, sino renovados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál sea la buena voluntad de nuestro Padre, la que es agradable y perfecta. ¿Cuál es la agradable y perfecta? Ir al sacrificio, sepultarse y ser resucitado mediante la vida de la sangre del Mashiach. Renunciando a este mundo. ¿Por qué? Porque este mundo le fue entregado al enemigo. Ahí aparece en el desierto. Si tú postrado me adorares, yo te daré todos estos reinos porque míos son, y la gloria de ellos porque a mí me fueron entregados. Tenemos que conocer las Escrituras. Si no la conoces, todavía no has nacido de nuevo. Si no entiendes, todavía no has nacido de nuevo. Cuando nuestro Meles venga, se va a tomar a sí mismo la vida nueva. Igual como lo dice el apóstol Pablo. Hermanos, ya no, mi vida está sepultada, crucificada y sepultada. Lo que está aquí dentro es la vida de la sangre del Mashiach. He sido justificado, he sido acepto delante de nuestro Padre mediante la obra del sacrificio y de ser sepultado y ser resucitado mediante la sangre, la vida. Es por eso que se va a tomar a sí mismo. Y todos los que viven conforme a esta regla, dice el apóstol, tengamos paz.
Vayan a leer en Gálatas. Vayan a Corintios. Las cosas viejas pasaron, ¿por qué? Porque fuimos sepultados. He aquí son todas hechas nuevas. Romanos capítulo 6. Perseveraremos en esa condición si ya hemos muerto. Perseveraremos en la desobediencia para que la gracia del conocimiento del reino se lo abunde. De ninguna manera, porque todos los que hemos sido crucificados juntamente, hemos sido crucificados en su muerte. ¿Me entienden o no? Lean bien. Cuando Él venga, se tomará a sí mismo. La vida del Mashiach, los genes, la genética, esta condición nueva, la simiente. Por eso habla ahí el apóstol en Juan capítulo 3. Porque el que es nacido no peca, porque la simiente, la vida del reino es cierta a nosotros. Nuestro Meles no peca y no pecó. Entonces tenemos la vida de la sangre del Mashiach operando en nosotros. Esa vida no peca, es perfecta, es pura. Como algunos andan por ahí indoctos. No, si abogado tenemos. Si alguno pecado, no, se está refiriendo el apóstol anunciando a todos su pueblo, no a ti, a su pueblo, que nuestro Melech es el abogado enviado para tu redención. ¿Cómo vas a seguir pecando? ¿No se entiende? Ah, no has nacido, no. No has nacido, no. No tienes. No tienes la genealogía. ¿Cuál es la genealogía? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. ¿Para qué? Para vivir conforme a la voluntad de nuestro Padre y anunciar la voluntad de nuestro Padre por medio de nuestro Melech, su Hijo amado. Cuando Él venga, Juan capítulo 14, me tomaré a mí mismo. Nuestro Padre les conceda este grande y glorioso beneficio. Este grande y glorioso beneficio de nacer de nuevo. Poder conocer, entender y comprender, de tener los genes, la simiente del poder de la palabra. La simiente verdadera. No una cosa extraña. No unos dioses extraños. No. El verdadero. El que tiene, ¿no es cierto?, la capacidad y la madurez para distinguir y discernir el bien y el mal. Ese árbol de la ciencia del bien y el mal. Damos gracias a nuestro Padre por este grande y glorioso beneficio en este día de reposo. Hoy es día de reposo y estamos sujetos y obedientes a este día de reposo para hacer la voluntad de nuestro Padre y no nuestra propia voluntad. Un gran saludo a todos ustedes. Un gran saludo. Bendición y nuestro Padre les conceda este grande beneficio. El beneficio del arrepentimiento para conocimiento de la verdad y sean librados del lazo del enemigo en el cual están cautivos. Nos estaremos viendo en otra oportunidad. Saludos.